voy a tratar de elaborarlo en el transcurso de la presentación. Pero nos dicen que Israel es un país racista, a pesar de que ha absorbido con magnanimidad y con entusiasmo a una aliada del continente africano. Primera vez que el hombre blanco llega al África para liberar a gente y la trae a Israel a formar su nueva sociedad, su nuevo país. Y que aquellos que nos acusan de racistas son precisamente los que generaron unas sociedades Judenrein, limpias de judíos, purificadas de judíos. ¿Dónde están las comunidades judías en cada uno de los países árabes? Desaparecieron, son sociedades homogéneas. Y ellos tienen el caradurismo de acusarnos a nosotros de ser los racistas o los que ejercemos limpieza étnica. Y traigo esto como muchos ejemplos, es decir que Israel no quiere paz, cuando es el único que ha hecho aportes hacia la paz en el Cercano Oriente, o decir que en Cuba hay mayor libertad que en los países donde nosotros vivimos, o que se vive en una sociedad más abierta o más satisfactoria. Es decir, hay tanto que se repite una y otra vez que cuesta mucho diferenciar lo que son las opiniones y muchas veces las opiniones que lindan en deseos de la gente, de los hechos, de lo factual. Y es lo que voy a tratar de hacer. Tenemos que tratar siempre de diferenciar cuando uno está emitiendo una opinión, y voy a emitir algunas opiniones. Por ejemplo, cuando yo comente cómo creo que se puede solucionar la cuestión palestina, va a ser mi opinión, ahí no hay ciencia. Pero cuando diga, por ejemplo, que nunca en la historia hubo un Estado palestino, no estoy emitiendo mi opinión, estoy diciendo un hecho histórico, que por supuesto a quien le molesta este hecho histórico, porque de alguna manera lo pone en evidencia su mentira, cuando uno dice jamás en la historia humana Jerusalén le perteneció a ningún otro pueblo o fue capital de ningún otro pueblo que el del pueblo judío. El solo decir esto genera tanta ira en el que está aferrado a sus mentiras que parece que empieza una discusión factual, cuando en realidad la discusión ya es de opiniones. Es decir, él emite opiniones, pero la verdad histórica dice que Jerusalén nunca fue capital de ningún país más que del Estado de Israel. Y que nunca existió un Estado palestino. Esto hay que repetirlo una y otra vez. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto que la verdad histórica sea más conocida? Aquí hay muchas causas, pero les voy a señalar una que es, a mi juicio, central, y es que en los foros internacionales, léase primordialmente las Naciones Unidas, son aquellos que emiten las mentiras constantemente, con declaraciones de todo tipo. Ustedes saben que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 99% de sus condenas son contra Israel, y el 1% restante se distribuyen entre los 193 países que quedan, y le toca ahí un poquitito a Corea del Norte y algo a Irán, pero Israel es el gran protagonista, pero no, cuando dije 99 no era una cifra, una metáfora, estoy hablando literalmente. Lo que a todas luces habla de una situación anómala, de que los foros internacionales están cautivos de las grandes mentiras. Diría que estamos dando pasos positivos en los últimos años. Concretamente, el gobierno norteamericano ha emprendido una batalla para tratar de frenar a la gran mentira de los foros internacionales, pero todavía estamos lejísimos de que estos transmitan la verdad. Y la verdad es básicamente que con los nombres que quieran darle, Canaán, Judea, Palestina, Eretz Israel, el nombre que le quieran dar, la tierra de Israel nunca fue reclamada por otros grupos nacionales más que por el pueblo judío. Cuando la tierra de Israel estuvo ocupada durante miles de años, siempre estuvo ocupada por imperios que la consideraban una pequeña provincia y en general irrelevante. Nunca fue independiente, sino bajo independencia hebrea. Por lo tanto, el cuento de que aquí hay un pueblo que reclama la tierra con los mismos o más derechos que el pueblo judío, debe ser frenado ipso facto. Uno puede otorgar derechos a quien quiera, pero no tiene que cambiar la historia para eso, no tiene que reescribirla ni mentir. Y para contar un poco de historia tenemos que deslindar
lo que significa la causa palestina de Palestina y los palestinos, que no es lo mismo. Y me gustaría aclararlo. Primero, ¿quiénes son los palestinos? Los palestinos son los árabes que vivían en la tierra de Israel y que cuando se declaró la independencia del Estado de Israel, acapararon el término palestinos. Eso es así de simple. Es un pueblo que existe como tal, que tiene una historia. Nosotros nunca decimos que el pueblo palestino no existe, decimos que lo que no existe es el pueblo palestino milenario, y eso otra vez no es mi opinión, es un hecho fáctico. Nadie podría traer documentación acerca de la existencia de un pueblo palestino en el siglo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 o 19. El pueblo palestino tiene como máximo 100 años de historia. Pero fundamentalmente, el nombre que tenía la tierra de Israel en la lid internacional antes de la declaración de independencia del Estado de Israel era Palestina, el nombre que habían heredado los británicos de los turcos, del Imperio Otomano y de los previos imperios. Pero este era un concepto geográfico, no era un concepto nacional. Existe la Patagonia, pero no hay un pueblo patagón. Existen muchas denominaciones geográficas para regiones, pero que no tienen a un grupo nacional que sea el poseedor de esa tierra. Ahora, cuando se declara la independencia, ¿quiénes eran los palestinos hasta 1948? Eran los que habitaban Palestina, pero mayormente los judíos que habitaban Palestina. Ellos eran los que volvían una y otra vez sobre el nombre palestino porque les parecía que al decir que somos palestinos, queda claro que bregamos por la independencia de Palestina, y los que luchaban por la independencia de Palestina eran los judíos, no otros grupos. Y así, The Palestine Post, el diario de los judíos de Palestina, la Brigada Palestina que combatió al franquismo en España, un grupo de voluntarios, eran todos judíos, todos apellidos judíos, y se llamaba la Brigada Palestina. El Banco Palestino era un banco de judíos. La Orquesta Filarmónica de Palestina, que fue después la Orquesta Filarmónica de Israel, todos los nombres tenían que ver con los judíos. Ahora, cuando se declara la independencia del Estado de Israel, los judíos que vivían en Palestina adoptan orgullosamente el término israelíes. Y los árabes, no necesariamente de forma deliberada, se apropian del término palestinos, y a partir de entonces se siguen llamando ellos palestinos, pero empiezan lentamente a reescribir su propia historia, como si siempre hubiera habido ahí un grupo árabe que se llamaban palestinos y que de repente los israelíes se llegaron que no sabe de dónde. Y aquí se da el primer paso para crear el gran mito de que hay un pueblo milenario llamado pueblo palestino, y no existe tal cosa. Una de nuestros grandes problemas es precisamente que no tienen historia, y como no tienen historia no les queda otra alternativa más que robarnos la nuestra. Cada vez que cuentan su propia historia y la tienen que contar, si es en el siglo XV o en el siglo XVII o en el siglo IV o lo que fuere, es un robo de la historia judía, lo que yo llamo en muchos artículos la cleptohistoria, el robo de la historia, que es, adelanto, uno de los métodos más sagaces y más eficaces para destruir Israel. Porque no siempre, cuando el objetivo de destruir Israel está presente, no siempre se da a la iraní diciendo vamos a destruir Israel por medio de bombas atómicas. Hay formas que son menos violentas y más eficaces. Por ejemplo, una, presentar a Israel como un demonio, como un ente satánico, como un país nazi, de apartheid, de opresión. Y cada vez que se lo presenta así, allana el camino para que la gente diga, bueno, si es tan malo, se merecerá desaparecer. Y la otra no es presentarlo como un demonio, sino presentarlo como un país que no viene de ningún lado, no tiene historia, la cleptohistoria. Hacer de Israel un huérfano absoluto que nació de fuerzas oscuras que se impusieron sobre el pueblo milenario palestino que estaba habitando esta tierra. Todo esto
es muy difícil contestarlo en términos de asbará, de esclarecimiento. Yo lo llamaba con mis alumnos a este síndrome más errores que palabras. Cuando uno te lanza una frase que tiene más errores que palabras, que tiene 5 o 6 mentiras al mismo tiempo, se hace muy difícil responder. Nosotros tenemos un problema serio con la asbará. No es que no tengamos razón, sino que tenemos tanta razón que no sabemos por dónde empezar a contestar lo que nos dicen. Y por lo tanto se requiere práctica para priorizar cuál de los argumentos falaces que se emplean contra Israel vale la pena refutar primero. Y con esto les estoy diciendo algo muy importante. Uno no puede atacar a Israel, sin mentir. Y por ello esto allana un poco, hace un poco más fácil el camino de la asbará. Porque nosotros sabemos que van a mentir en algún momento. La gran pregunta es, ¿tengo que destacar la mentira? ¿Tengo que presentarla inmediatamente? ¿Tengo que desmentir con fuerza? ¿Debo dejar pasar algunas mentiras? Esta es una cuestión más táctica que de otra naturaleza. Pero que quede claro que no se puede atacar a Israel sin mentir. Si quieren después hacer algún ejercicio sobre esto o alguien se quiere poner en el abogado del diablo y presentar algún caso, estaré feliz de que hagamos una especie de debate al respecto si Johnny nos deja, porque técnicamente se puede. Ahora bien, yo les decía, ¿quiénes son entonces los palestinos? Los palestinos son aquellos árabes que vivían en la tierra de Israel. Cuando se independizó Israel, se apropiaron del término, y sus descendientes hoy que siguen viviendo en la tierra de Israel. Ellos no lo definen exactamente así, pero vamos a plantear en términos cronológicos que este grupo viene de aquellos que vinieron a la tierra de Israel porque el sionismo les daba mayores posibilidades de autorrealización, porque creaba empresas, carreteras, kibutzim, universidades, les daba más posibilidades de estudio, de trabajo, y este florecimiento natural que tuvo la tierra de Israel, gracias a que el sionismo la hizo frutecer, fue lo que trajo a muchos árabes de la zona que empezaron a llamarse ellos mismos palestinos, porque llegaban a la tierra de Israel, pero no eran israelíes o no querían serlo. Esto es, ¿quiénes son los palestinos? Un pueblo nuevo, que tiene una historia breve y que convive con nosotros, porque vive en la tierra de Israel, salvo aquellos que dicen ser descendientes de palestinos y viven en otros lugares. Nos vamos a referir a eso probablemente en los próximos minutos. ¿Qué tiene que ver esto con la causa palestina? Por ahora nada. Porque la causa palestina es la bandera de aquellos que quieren destruir Israel, que quieren reemplazar al Estado judío renacido por un Estado árabe que lo destruya. Voy a tratar de ser más preciso en esto. Si me permiten, abro un paréntesis para una aclaración que es bastante ilustrativa y después sigo. ¿De dónde viene la palabra Palestina? Ustedes saben que la acuñó Adriano, el emperador romano, después de vencer la gran rebelión de Bar Kokhba. Hubo 2 o 3 guerras contra Roma, digo 2 o 3 porque a veces la segunda es considerada y a veces no. Estas 3 guerras son, primero, la gran rebelión del 66 al 73, esta es Amered, la rebelión contra Roma, la verdadera guerra, y la segunda, fundamental, la rebelión de Bar Kokhba entre el 132 y 135. Quiere decir que hay unos 70 años de diferencia entre estas dos. En el medio hay lo que se llama Meret HaGaluyot, o la rebelión de las diásporas, que judíos emprendieron contra Roma desde Chipre, Babilonia, y se extendió a varios otros lugares. Algunos consideran esto como la segunda de las guerras entre Judea y Roma, y otros la saltean y consideran entonces que hay 2 guerras fundamentales. Pero más allá de esto, cuando termina la última de estas guerras, el Imperio Romano decide desvincular totalmente a los judíos de su tierra. Echarlos, no permitirles residir, matarlos, esclavizarlos, una hecatombe que conmemoramos año a año en Tisha B'Av. Pero en este hecatombe también aparece una cuestión semántica. ¿Cómo hago para cortar el vínculo entre los judíos y la tierra de Judea
Cambiémosle el nombre a Judea, cambiémosle el nombre a Jerusalén, pasa a ser Aelia Capitolina, y Judea pasa a ser Palestina. ¿Por qué los romanos deciden ponerle Palestina a Judea? Hay dos alternativas para esto, y las dos son igualmente plausibles. Una la publicó con énfasis David Jacobson, un historiador, en el año 2001, que dice que Palestina es una traducción latina de la palabra Israel, creacionó. Porque Israel significa el que peleó, el que pelea con Dios y los hombres y prevaleció. Isarit y Meloquim Banashim Batujal, dice el versículo, cuando Jacob cambia su nombre por Israel. Palaistes en griego también quiere decir luchador. Entonces los romanos tradujeron al griego y del griego al latín Palestina, como todo, del griego pasaba a ser el latín, y así se difundió en el mundo. Es bastante plausible. La segunda es que fue una especie de intento de los romanos de homenajear a los filisteos, que ya no existían por varios miles de años cuando llegan los romanos, pero que, o 1500 años diría, pero que habían sido los grandes enemigos del pueblo de Israel. Y aquí aparece el absurdo, lo presentan algunos, de que los palestinos de hoy son algo así como los descendientes de los filisteos del pasado. ¿Por qué digo que es un absurdo? Se sabe de dónde vienen los filisteos. El nombre mismo, Plishtim en hebreo, quiere decir invasores, Liflosh, venían de la isla de Creta, de Europa. No eran un pueblo semita, eran un pueblo incircunciso, y esto es importante para marcar la diferencia cultural. Decir que los palestinos vienen de los filisteos, básicamente decir que no son árabes, que son una invasión europea sobre Israel. Además que los filisteos fueron derrotados básicamente por el rey David, y después de esa derrota empezaron a asimilarse culturalmente hasta que los asirios los destruyeron enteramente. Por lo tanto, ya habían quedado enterrados en la historia cuando se revive el nombre de Palestina para la tierra de Israel. Tengan en cuenta esto porque a veces traen esta absurda relación entre filisteos y palestinos y no tienen absolutamente nada que ver uno con el otro. Pero claro, yo les insisto, como los palestinos no tienen historia, muchas veces tienen que buscar alguna historia en cualquier lado. Pero encontrarla en los filisteos es medio ridículo porque querría decir que durante varios siglos estuvieron escondidos en alguna caverna porque nadie supo de ellos y repentinamente surgieron a la historia nuevamente en el siglo XX. Con todo planteado el nombre, lo que les quería decir es que, digamos, ¿en qué consiste este tema de la causa palestina? La causa palestina es el intento de destruir Israel. Decir cualquier otra cosa es ser muy ingenuo o ser malintencionado. En ningún momento la causa palestina fue un movimiento para crear un Estado palestino. Nunca fue así. Eso es una mentira que nos dicen constantemente, que lo que los palestinos quieren es crear un Estado palestino. Claro, salvo que queramos decir con eso crear un Estado palestino que reemplace a Israel. Pero nunca fue crear un Estado palestino en los territorios que Israel tomó en 1967. No existe un solo líder árabe en ningún lugar que diga que el conflicto comenzó en 1967. Como mínimo dicen que comenzó en 1948 con la creación de Israel. A la creación de Israel la llaman Nakba, la gran tragedia. Y todos los años nosotros somos el único país del mundo que debemos tragarnos el sapo año a año, que se hagan ceremonias, incluso en las Naciones Unidas, conmemorando la Nakba, la gran tragedia que consiste en haber nacido, en que nosotros nazcamos, en que nuestro cumpleaños sea presentado como un día de duelo. Porque claro, existe una Nakba, existen muchas Nakbas entre los árabes, catástrofes, tragedias, la violencia contra la mujer, el fascismo que permea todas las sociedades árabes, la justicia venal, la dictadura, la violencia contra los niños.
los deseos de emigrar de la gente, nunca es al revés, siempre los botes que se hunden en el mar vienen desde los países árabes hacia Europa y no al revés, nunca es al revés. Todas esas son nacuas, pero ellos destacan una sola nacua, que es la creación de Israel. Cuando en rigor, la nakba verdadera de 1948, la catástrofe verdadera, no consistió en que Israel naciera, sino en que ellos la rechazaran. La nakba de los palestinos o de los árabes es haber rechazado a Israel. Eso fue lo que los llevó a una gran catástrofe. Generación tras generación sacrificando a su propio pueblo en terrorismo suicida, que por supuesto nos hizo sufrir mucho a nosotros también, pero que los destruyó enteramente a ellos. Esta es la gran Nakba. Pero ellos lo plantean como que la Nakba es la creación de Israel. Por lo tanto, que no nos mientan más y que no nos digan que el objetivo del movimiento nacional palestino o de la causa palestina es crear un Estado palestino. Porque además, la primera pregunta que uno debería hacerse es, si ellos lo que quieren es crear un Estado palestino en los territorios que Israel tomó en 1967, ¿por qué no lo crearon antes de 1967? Porque en 1950 Israel no tenía esos territorios. En 1960 tampoco. Y no los tenía y no tenía Jerusalén Oriental tampoco. Ellos dicen que quieren a Jerusalén Oriental como capital. La gran pregunta es, yo creo que ellos quieren todo lo que Israel tenga. Como Israel ha proclamado Jerusalén como capital, ellos vienen a decir, nosotros queremos a Jerusalén como capital. Porque si no, ¿por qué no la hicieron capital de nada cuando la tuvieron en sus manos? ¿Por qué no crear un Estado? ¿Por qué no pidieron crear un Estado en esos territorios antes de la guerra de 67? Perdón, Gustavo, ¿puedo hacerte una...? Seguro. Bueno, es que nunca la tuvieron en sus manos. Tengo entendido que la tuvo Jordania, ¿no? Y así como Egipto tuvo otra parte. Jamás tuvieron nada en sus manos. ¿Es correcto esto? Es correcto porque nunca hubo un Estado palestino, el pueblo palestino recién se estaba formando, pero mientras Jordania tenía Jerusalén Oriental, ¿por qué no le entregó Jerusalén Oriental a los palestinos si ellos dicen que es lo que quieren? Jordania también dice que Jerusalén Oriental debería ser la capital del Estado palestino, pero ellos no lo hicieron nunca, no lo hicieron. De Jerusalén todo lo que hicieron fue destruir a los cementerios judíos. Siempre es un movimiento que destruye y destruye y destruye. No ha construido nada. Es un movimiento eminentemente destructivo. Y entonces este truco de decir que quiere un Estado palestino es tan falso, a tal punto tan falso. La respuesta para mí es así. Lo que ellos quieren es destruir Israel. Si para destruir Israel necesitan en el camino crear un Estado palestino en los territorios que Israel administra desde 1967, ¡buah! Están dispuestos, algunos de ellos, a crear un Estado palestino en esos territorios en la medida en que nunca tengan que declarar que ha terminado el conflicto con ellos. Ustedes saben que las negociaciones en Camp David del año 2000 entre Ehud Barak y Arafat, cuando Ehud Barak estuvo dispuesto a entregar todo o casi todo, incluyendo el muro occidental, ni más o menos el Kotel HaMaraví, algo que en un plebiscito en Israel no hubiera sido aprobado de ningún modo, pero él estaba dispuesto, y la respuesta de Arafat fue no, lanzar una intifada monstruosa, haciéndonos explotar ómnibus y fiestas de cumpleaños, etcétera, sin ninguna propuesta alternativa. ¿Por qué ese no? Porque la exigencia para con él era que debían aceptar que el conflicto terminó, que no hay más demandas, que con eso ya se dan por satisfechos, y nunca lo iban a aceptar, porque, insisto, todo se entiende más claramente y si vos partís de que el objetivo de ellos es destruir y no construir. Destruir el Estado judío y no construir algo propio. Ustedes saben que los palestinos hasta ahora han tenido 4 líderes en la historia. El mufti de Jerusalén, Amin al-Husseini, Ahmed Zukeiri, que fue su sucesor, Yasser Arafat, que fue el sucesor y sobrino del mufti, y yo actualmente Mahmoud Abbas o Abu Mazen. El que creó el movimiento nacional palestino fue el mufti, que era un aliado de Hitler, explícitamente.
Se reunió con Hitler, vivió en Alemania una buena parte de la guerra, visitó los campos de la muerte, pidió a Hitler que extendiera la llamada solución final a Palestina. Reclutó a musulmanes para que combatieran con la SS de los nazis. Ahora, ¿esto quiere decir que el movimiento nacional palestino es nazi? No, pero quiere decir que nació nazi. Y que de los 3 líderes que lo sucedieron, ninguno de ellos dice que mal que estuvo el Mufti, ninguno de ellos renuncia a lo anterior, plantean distintas formas la verdad contundente que una y otra vez se da. El movimiento nacional palestino o la causa palestina tiene como objetivo la destrucción de Israel. ¿Cómo lo dicen hoy? Sí, ¿cómo lo dicen hoy? Digo esta frase nada más. Sosteniendo que nunca jamás aceptarán un Estado judío. Lo dicen. Esto no es una interpretación mía. Ellos dicen, nunca jamás aceptaremos un Estado judío. Estamos dispuestos a reconocer Israel. ¿Pero qué querría decir reconocer Israel? Reconocer que en Palestina hay un Estado llamado Israel, que tiene una buena parte de su población palestina, y después demandaremos los derechos de estos palestinos, que son los verdaderos dueños de la tierra de Israel. En algún momento se terminará llamando el Estado de Israel con otro nombre. Pero el objetivo es la destrucción del Estado judío en la tierra de Israel. ¿Quién quería hablar? Perdón. Sí, primero un placer y increíble todo lo que estamos escuchando. Quería Tomás, ¿de dónde hablas? ¿De dónde hablas, Buenos Tomás? Aires, Okay. desde Buenos Aires. Bueno. Sí, quería preguntar con respecto a lo de Amin al-Husseini. Entiendo que el padre, el hermano antes también fue mufti, me parece que fue el primer mufti, y que el padre era una especie de alcalde o tenía una especie de puesto, incluso la familia tenía un puesto importante. Y a su vez también entiendo de que al principio no eran tan antisemitas. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? No, de la familia no lo sé. La verdad es que no lo sé. Habría que fijarse. Lo dudo. Lo que decís me suena raro porque sería más conocido. El que es familiar de él era Arafat. El mufti de Jerusalén siempre fue un líder judiofóbico. Él es el que organizó el primer pogrom y la llamada resistencia palestina contra la inmigración judía. Él fue un terrorista toda su vida. No hay ningún momento en que él no fuera judeofóbico. Y sus sucesores no fueron tan brutales. Bueno, Arafat tal vez sí, pero nunca renunciaron a esa postura inicial. ¿Qué más claro que el hecho que se alió con Hitler? ¿Cómo uno podría encontrar que no era judeófobo alguna persona que impulsa la solución final, la llamada solución final a Palestina? No, claro, o sea, el mufti que todos conocemos, que era Amin al-Husseini, él era un antisemita desde el principio de su Entonces mandato hasta probablemente que de lo que vos estás hablando es de la corriente hashemita, que son hoy en día los que están a cargo de Jordania. Y Ahí va, claro. ahí sí hay una corriente que quería convivir con los judíos. Concretamente, los que firmaron el pacto Faisal-Weizmann o Weizmann-Faisal en 1920. Ustedes saben que hubo un pacto en donde los árabes representados por el emir Faisal de Hejaz, en el marco de las resoluciones posteriores a la Primera Guerra Mundial, ellos no solamente aceptaron un Estado judío, sino que decían que veían al movimiento sionista con ojos muy positivos, porque iba a traer para los árabes muchos puestos de trabajo y un gran desarrollo, etcétera, y por lo tanto le daban la bienvenida a un Estado judío en esa tierra. Uno lee esto y dice, ¿cómo puede ser? Es decir, ¿qué pasó después? Bueno, lo que pasó es que los radicales y extremistas en las sociedades que no son democráticas tienden a imponerse fácilmente, y fue lo que les pasó. Y Jordania hasta hoy es un estado muy frágil, precisamente porque entre los líderes jordanos, no palestinos, hay muchos que quieren hacer paz genuina con Israel, pero la mayor parte de la población jordana es palestina. Por lo tanto, tienen que todo el tiempo estar fingiendo de alguna manera que ellos tienen una línea dura para con Israel.
y por eso me estoy adelantando con lo que voy a decir ahora, pero por eso es tan importante lo que va a ocurrir en las próximas semanas, que es que Israel va a establecer como frontera oriental el Valle del Jordán, porque eso, primero que va a determinar por primera vez en 72 años cuál es nuestra frontera, pero en segundo lugar va a anular toda posibilidad de una invasión demográfica desde el este, que en la medida que el Valle del Jordán esté en manos de un estado, mini estado árabe, inmediatamente va a proceder a eso, porque si el ímpetu es tratar de destruir Israel, una manera de hacerlo es, yo les dije, o demonizándolo, quitándole la historia, o la demográfica, generar una invasión aquí de tal magnitud de árabes en el Estado de Israel que terminen tragando a la comunidad judía. Y eso no va a poder ocurrir una vez que el Valle del Jordán sea declarado como parte indivisible del Estado de Israel. Pero además agrego, ya que adelantamos bastante en el tema de que el objetivo de la causa palestina es destruir Israel, agrego que todo aquello que haga que perpetúe la esperanza de ellos en destruirnos, repito, lo que perpetúe la esperanza de ellos de que van a poder destruirnos, es precisamente lo que aleja las posibilidades de paz. Porque la paz con los árabes no tiene nada que ver con que Israel ceda territorios, ceda derechos, ceda y ceda y ceda, que siempre fue lo que los distintos acuerdos que fuimos firmando y las presiones de Europa y de los Estados Unidos siempre apuntaban en esa dirección. Cuanto más ceda Israel, más rápido va a haber paz. Es todo lo contrario. La paz es función no de las concesiones de Israel, sino de la fortaleza de Israel. Cuanto más fuerte sea Israel, más se anula la esperanza de la causa palestina de destruirnos. Y bueno, entonces se acercan las posibilidades de paz. Eso no quedó, no, eso que acabas de decir no quedó demostrado cuando Israel se retiró de la Franja de Gaza, que trajo consigo una explosión de violencia inimaginable, ¿verdad? Y cuando se retiró del Líbano. Y ni que hablar con los acuerdos de Oslo. Los acuerdos de Oslo fueron una calamidad. Nunca hubo tanta violencia en Israel como después de los acuerdos de Oslo, que supuestamente era el momento en que más recibieron, en que estaban al alcance de la mano de ellos crear un Estado, pero esa creación del Estado les iba a impedir cumplir con su objetivo, que era destruir Israel, y que lo sigue siendo. Yo no digo que esto va a ser siempre así, pero sigue siendo hasta hoy, sobre todo porque en la misma sociedad israelí, ni que hablar en el mundo judío, ni que hablar en la comunidad judía norteamericana en especial, las voces que prevalecen son las llamadas voces de la paz, que son exactamente las voces en contra de la paz, porque no traen más paz, traen menos paz porque perpetúan la esperanza de la causa palestina de destruirnos. Lo repito esto una y otra vez. ¿Cómo vemos en la práctica que la causa palestina no es más que la causa de la judeofobia? ¿Cómo lo vemos en la práctica? No es tan difícil. Cualquier congreso sobre palestinos o Palestina, la mitad del congreso va a hablar sobre Israel. A nosotros a veces nos sorprende, porque nosotros con Moshe podríamos organizar seminarios interminables durante todo el año, hablar 24 horas diarias sobre temas judíos, y la palabra palestina no aparecería una sola vez. Ellos tienen que organizar un congreso de 15 minutos y 14 van a estar dedicados a Israel, porque no hay nada más para decir. Hace poco publicaron, creo que hace un año, un libro acá que les va a causar gracia, fue bestseller, que se llama La historia del movimiento nacional palestino. Y el libro consiste en que abrís la tapa y todo el libro son páginas en blanco. Y fue bestseller precisamente, porque pocas cosas te dicen tan claramente cuál es el problema que tienen. Ahora, yo les decía, ellos hacen un congreso, hacen una iniciativa, hacen un trabajo, lo que quieran, un evento cultural, todo o la gran parte va a ser hablar de Israel y cómo Israel los oprime y los discrimina, y el apartheid y el schmapartheid y la ocupación y la schmocupación. Y todo el tiempo uno tiene que escuchar más errores que palabras y por lo tanto resulta difícil refutarlos. Voy más allá.
Hay muchas embajadas palestinas en el mundo, también en los países donde ustedes me están hablando. Ni que hablar, alguien me dijo que venía de Vigo, España. Frank, ¿estás ahí todavía o te fuiste? ¿Está? Sí, Sí, está. estoy. Está. Ni que hablar que en España, que el embajador palestino es un héroe nacional. Pero aún en los países latinoamericanos que tienen embajadas palestinas, ¿a qué se dedican las embajadas palestinas? A diferencia de una embajada de cualquier otro país. Una embajada de Alemania, de Suecia, de Nueva Zelanda o de Portugal o del Congo, se dedican a promover las mercaderías de su país, actos culturales, relaciones bilaterales positivas, promover la paz entre los países. ¿A qué se dedican las embajadas palestinas en el mundo? A Israel. Inviten a un embajador, no lo hagan. Si se invitara a un embajador palestino a algún lugar a hablar, no va a hablar de otra cosa que Israel. No existe otra cosa para ellos, porque la identidad de ellos, de la causa palestina, es lo anti-israelí. Y por lo tanto, que no nos vengan con que yo soy pro-palestino. No existe pro-palestino. Pro-palestino somos nosotros, que queremos que los palestinos vivan en democracia y en paz. Ellos son pro-muerte. Corrijamos el término, no se trata de pro-palestinos, se trata de anti-israelíes. Anti-israelíes sí son con mucha eficacia. Y ese anti-israelismo es lo que tenemos que revelar, desenmascarar permanentemente. Ahora, les he dicho muchas cosas sobre qué significa la causa palestina, por qué la causa palestina no tiene que ver con el pueblo palestino, sino con la destrucción de Israel. Todo lo que les dije, ¿vale la pena decirlo? Esa es la pregunta de Asbará. Y la respuesta es depende. No hay que decirlo todo el tiempo. Hay que ver cuál es el mejor momento para decirlo. Y el Asbará consistiría en eso, en qué momento uno tiene que mostrar con la verdad en cuántos mitos está cautiva la gente porque cree básicamente que aquí hubo un Estado palestino y que Israel se lo robó, o que aquí hay un pueblo palestino, o te habla de muchos libros que hablan de Palestina en la época de Jesús, ni que hablar cuando te dicen que Jesús fue palestino, eso, la iglesia debería salir horrorizada a denunciarlo y no lo hace. Pero además, hablar de Palestina en la época de Jesús es un anacronismo absoluto. La palabra Palestina no existía en la época de Jesús. Judea en la época de Jesús. Jesús era un judío en Judea. ¿Perdón? Una pregunta. Sí. Vos planteás si vale la pena decirlo. A mí me parece que no hay a quién decírselo, porque incluso gente que vos ves que es completamente racional en sus vidas, ¿sí? Como ser médicos, cuando les agarra el juicio anti-israelí o cuando se vuelven judeófobos, se vuelven irracionales. Por lo tanto, esto que vos estás diciendo, no hay a quien decírselo, aparentemente. Respondo. Primero tenés razón. La judeofobia es una forma de la locura y son totalmente irracionales. Pero nosotros no hablamos con ellos, hablamos con la opinión pública, hablamos con los diarios, aún si pareciera que estamos con ellos. Las veces que a mí me tocó estar en un panel con ellos no lo quería convencer a él, pero tenía que decir claramente por qué él mentía para que la gente que estuviera escuchando se enterara. Entonces, cuando yo digo hablar, la gran mayoría de la gente no es judeofóbica, ellos lo son, pero la gran mayoría no lo es. Y cuando alguien no lo es y le demostrás que la causa palestina no es más que judeofobia, empieza a recapacitar. Ahora, si lo es, no hay nada que hacer, es cierto, hay que simplemente desenmascararlo, hay que permanentemente refutarlo, pero sin grandes esperanzas. Es como tratar de debatir sobre el holocausto con un negacionista. Es decir, obviamente, la irracionalidad es tal que nadie espera convencerlo a él, pero tenemos que hacerlo para que se entienda de qué estamos hablando, de cuál es el fenómeno que se muestra. Y justamente cuando uno refuta a un negacionista, lo que hace no es tratar de demostrar que el holocausto existió, eso es absurdo, el intento. Lo que intenta mostrar es que este negacionista es un mentiroso que promueve el nazismo. Bueno, es lo mismo con la causa palestina. Uno no tiene que demostrar lo básico, lo tiene que decir que nunca hubo un Estado palestino, etc. Pero lo fundamental es demostrar que la causa palestina no es otra cosa que un ímpetu para tratar de destruir Israel. Una vez que esto ha quedado demostrado, bueno, la discusión se hace mucho más sencilla. Pero yo les dije antes, la comunidad
norteamericana, muchas veces los líderes judíos, también les parece que decir que bueno, cedamos un poco, hay que ceder más, lo que fuere, es una gran hazaña en pro de la paz. Ni que hablar, la comunidad judía norteamericana ya ha perdido absolutamente el rumbo, ha perdido el norte. En estos momentos está directamente enfrentada con Israel. Porque además, durante el gobierno de Obama, ellos entendían que el judaísmo es básicamente apoyarlo a Obama. Y estoy simplificando, lo sé, pero tengo que basarme para esta simplificación. Y hoy en día, no solamente están en contra de Trump, cuando Trump reconoció a Jerusalén como capital de Israel, lo que debería haber hecho que todo el mundo saliera a bailar a la calle, todos los judíos que queremos a Israel, todos los que quieren a Israel, y la comunidad judía se opuso, lo criticó. No solamente que no lo apoyaba, lo criticó. Es una cosa de locos. Yo no creo que sea el sentir de los judíos norteamericanos, pero es cómo operan las instituciones judías norteamericanas por muchos motivos, y en alguna medida está pasando también en Latinoamérica. Estuve hace poco en una institución en la Argentina en donde quien me invitaba decía, porque nosotros tenemos una forma latinoamericana de hacer judaísmo. Mi respuesta es, bueno, hay una muy fácil, que es ser sionista, que es defender a Israel. Mira, ahí ya te vas a tener que separar de la comunidad judía norteamericana, que está cada vez más lejos de ese sionismo y ese apasionamiento por Israel que la había caracterizado en el pasado. Una de las cosas que te dicen es que confunden paz con tratados de paz. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, no se lo tengo que explicar. Paz es a lo que aspiramos todos, sobre todo en el Medio Oriente, que es un área tan, no se dice barrio en todos los países, un vecindario tan peligroso, tan violento, que paz es básicamente que no me maten y que no me obliguen a matarlos. Si llegáramos a eso, y ya estamos bastante cerca, les diría, nunca hubo tanta paz como hoy en día, nunca lo hubo. Pero eso es paz, no tratados de paz. Y hay quienes de un modo casi fetichista insisten en que un tratado de paz es lo importante. Cuando firmemos un tratado de paz con los palestinos, eso es la verdadera paz. Les voy a contar un secreto, no sé si saben. Ya firmamos más de 10 tratados de paz con los palestinos. Es decir, es tan absurda la enunciación que se olvida de lo básico, los datos históricos. En 1993 los acuerdos de Oslo, y en el 94 los acuerdos del Cairo, en el 95 los acuerdos de Washington, en el 96 los acuerdos de Taba, y en el 98 los acuerdos de Guay, y en el 99 Sharm el Sheikh, y Anápolis, y más Taba, y más el Cairo, y Hebrón. Todos estos acuerdos los firmamos con los palestinos. ¿Y trajeron paz? No, porque mientras ellos sigan sintiendo que nos pueden destruir y que una bomba les acerca al objetivo, pueden firmar 150 acuerdos y nada nos va a sacar a la paz. El día en que se convenzan profundamente de que no nos pueden destruir, en ese momento ni va a hacer falta firmar un acuerdo. El acuerdo tiene que ser el resultado de la paz, y la paz es la victoria de Israel. Porque victoria de Israel no significa que los queremos matar a todos. La victoria sobre Alemania no fue un golpe para Alemania, fue la posibilidad para Alemania de renacer. Porque victoria en una guerra, ¿qué significa? Destruirle el objetivo al enemigo. El objetivo de nuestro enemigo, de Alemania, era dominar el mundo. Una vez que le destruyeron el objetivo, la guerra terminó. Destruirle el objetivo a nuestros enemigos es quebrar el intento de aniquilar a Israel. Y una vez que ese intento quede quebrado, y estamos cerca, créanme que estamos cerca, nuestro gran problema hoy en día no son los palestinos, es Irán. Ese es el gran problema de hoy en día. Y como Irán está cada vez más limitado y más cercado, estamos bastante cerca de llegar a ese momento. Hoy en día hay muchos países árabes que buscan a Israel. Ustedes saben, ni tengo que hablarle de los Emiratos y de Arabia Saudita con conversaciones secretas, pero anteayer sale el viceprimer ministro de Libia diciendo que busca una alianza con Israel. ¿Por qué? Si quieren leerlo en el diario o se los cuento en una frase. Turquía se quiere apoderar de Libia, para decirlo rápidamente, y salvo los islamistas,
En Libia la gente no quiere. Y entonces empiezan a poner a Turquía y no hay nadie que los pueda ayudar y buscan alianzas por donde sea, hasta con Israel. Y lo acaba de decir abiertamente. Así que vivimos en una época totalmente distinta de aquella a la que estuvimos acostumbrados, cada vez más cerca de la paz. Pero para completar esa paz es muy importante, primero, la ley del Estado Nacional, que dice a las claras que este es el Estado del pueblo judío por ley, y el programa norteamericano de paz, que permite la frontera oriental en el Valle del Jordán, la legalización absoluta de todos los asentamientos judíos, y fundamentalmente, para aquellos que no entienden claramente cuál es la diferencia, cuál es lo positivo del programa de Trump, o el llamado el plan del siglo, y las distintas iniciativas previas, se los digo en una frase. Todas las iniciativas previas para hacer un proyecto de paz empezaban diciendo qué tiene que ceder Israel. Y una vez que Israel ceda, los palestinos van a ver. Más o menos, lo he simplificado. El proyecto de Trump empieza al revés. Para que se sienten a negociar, primero los palestinos deben desarmar al Hamas, deben aceptar el Estado judío de Israel, deben aceptar que Jerusalén es su capital, etcétera, etcétera, etcétera. O como dijo el embajador norteamericano en Israel, David Epstein, los palestinos tienen que hacerse canadienses. Una vez que se hagan canadienses, que quede claro que no nos quieren destruir más, ahí recién empezaremos las negociaciones para un tratado de paz. Es decir, dio vuelta el esquema absolutamente en términos históricos. Ahora se le empieza a exigir a ellos, para que se den cuenta de que estar sentados sobre un barril de pólvora, suponiendo que el tiempo y la Unión Europea les va a hacer todos los favores del mundo, ya no corre más. Vivimos en un mundo distinto. Y en ese sentido hay que celebrarlo. ¿Qué más? Veo caras, pero no hay, no sé, Johnny, si estás tomando preguntas o intervenciones. No, Gustavo, parece no hay muchas preguntas de las personas. Tengo una pregunta. Por lo tanto, aquí hay una pregunta, perdón. Jacob. Shalom. Ok, escuchamos todo lo que estamos haciendo mal, pero ¿qué debemos hacer? En cuanto a las balas. Tú primero que ya lo hiciste lo que tienes que hacer, que es alistarte al ejército israelí y defendernos con honor. Ahora, si preguntas qué debemos hacer con respecto a la Sbará, creo que les di algunas pautas, pero si quieren les doy algunas más. Una, nunca te defiendas. Si él te empieza a decir que vos sos racista y tú respondes, no, yo no soy racista, mira cómo la sociedad israelí, ya está perdido. Si él dice que Israel es un país nazi, tú empiezas diciendo, es como que alguien te diga que tú eres un cerdo y tú contestes, no, mira, yo tengo uñas, no tengo pezuñas, yo tengo nariz, no tengo hocico. Llamemos a un biólogo a que defina quién tiene razón. Nunca nos defendemos. Quien nos ataca recibe un contraataque. La mejor manera de defenderse es contraatacar, pero contraatacar con altura y con calma, no contraatacar con un martillo, ¿no? Y pegarle en la cabeza. Simplemente mostrarle que el dedo acusador viene de los que nos dicen fascistas, son las sociedades fascistas. Pocas sociedades fascistas y corruptas, tan fascistas y tan corruptas como la sociedad árabe palestina. Los estados árabes no generaron una sola democracia. Esto no es mi opinión, es la realidad, la triste realidad. No generan una sola democracia. Esto hay que hacérselo saber. Ahora, si no me atacan, yo no tengo por qué denunciar todo lo que estoy diciendo. Si Arabia Saudita, como parece que va a ocurrir, no va a atacar nunca más a Israel, ni verbal, ni físicamente, nosotros no tenemos que ser policías del mundo y tratar de que Arabia Saudita se transforme en una democracia. Si te atacan, respondes con un contraataque. Si no te atacan, la dejas pasar. Segundo, hay verdades básicas que hay que repetir una y otra vez. Nunca hubo un Estado palestino. Jerusalén nunca le perteneció a nadie sino al pueblo judío. Hay que repetir una vez y otra vez, porque la gran mayoría de la gente que lee la prensa cotidiana, que en general es bastante anti-israelí, no sabe estas verdades. Le parece, la sensación general es que Israel le robó la tierra a alguien. Israel no le robó nada a nadie. Todo nos costó sangre, sudor y lágrimas conseguir. Y hemos recuperado nuestra tierra después de mucho tiempo. Como dice el poema de Tzur Ehrlich, no sé si lo conocen, Shnei Yemei Zikaron Kol Shana. Shnei Yemei Retzufim.
2 días de recordación vienen seguidos año a año. Se refiere al día de recordación del Holocausto, el 27 de Nisan, y el día de recordación de los caídos en las guerras de Israel, el 4 de Iyar. Están una semana separados. Leman Hishuv Klali, para calcular y aprender. Kama ole lanu im medina, cuánto nos cuesta teniendo un Estado. Pekama ole lanu bli, y cuánto nos cuesta sin él. Esto hay que tenerlo en cuenta siempre. Es decir, el Estado de Israel es el arma, el instrumento en nuestras manos para poder defender al pueblo judío desde todo punto de vista. Y las baratas tienen que pasar también por ahí. Ahora, si tenés Jacob, Amar Rothstein, si tienes alguna específica, plantéala, porque ¿qué debemos hacer? Es una pregunta muy grande. Es decir, si Moshe, o si tú tienes, si vos tenés alguna sobre que te gustaría hacer un roleplay. La narrativa es que nosotros somos europeos que colonizamos, es lo que, y lo que tú dices, por más que argumentemos, es básicamente lo que pasó. El sionismo es un movimiento que nació en Europa. En verdad vinimos durante un siglo determinado. Yo te diría lo siguiente. Primero ¿qué país no es europeo que colonizó? Todos los países de América son países europeos que colonizaron. Hay una sola diferencia entre nosotros y los árabes. Nosotros combatimos a todos los imperios. Somos el único que en el pasado combatimos al griego y al romano. Somos el único que expulsamos a los ingleses de la tierra de Israel. ¿Quién expulsó al imperio británico? Nosotros somos europeos. Los europeos nos mataban en los hornos crematorios y nos hundían los barcos en el mar, y encima me acusás de que soy europeo. El europeo eres tú, que en todo caso, si él lo usa como insulto, que generaste alianzas con los europeos para matarnos a nosotros. Pero además, ¿qué es esto de ustedes son europeos que vienen a colonizar? Todos los países son europeos que vienen a colonizar. ¿Dónde están los países que no son europeos? Etiopía tal vez es la excepción, que es el único país africano que estuvo independiente toda su existencia. Pero todos los países fueron colonizados por Europa. Entonces, justo nosotros somos los únicos, los peores enemigos de Europa, a quien Europa nos ha diezmado a lo largo de la existencia, los únicos a los que nos acusan de ser europeos. Gustavo, yo quería proponerte lo que tú dijiste antes, sí, de hacer una especie de ejercicio con alguna persona que se preste como para, digamos, algún voluntario que ataque a Israel y no sé qué, no quiero ser yo, pero digamos, algo. Si alguien se anima. Bueno, y Jacob arrojó una. Dijo lo de que somos europeos colonizadores, pero pueden arrojar sí, otra. pero digamos de una forma si alguien quiere hacer una especie de mini debate con vos, que una persona tome el papel de acusador y que vos, Tomás Penner, quizás estamos acá con un amigo nuestro. ¿Quién? Tommy Penner, aquí el que te preguntó antes. Sí, habló antes, correcto. Adelante, Tommy. Tommy, acusar al Estado de Israel de todo, por favor. Es difícil hacerlo, pero ¿cómo es que el tema del genocidio puede ser, por ejemplo, que hay un genocidio palestino y mueren niños inocentes y esas cosas que dicen? Bueno, yo estoy de acuerdo con Tommy en que hay un genocidio palestino que están cometiendo el Hamas y la autoridad palestina, que matan palestinos permanentemente. Porque lo que llama la atención de aquellos que nos acusan de que nosotros matamos palestinos es que los palestinos que viven en Israel son cada vez más, y cada vez más son los palestinos que quieren venir a vivir a Israel. Entonces esta limpieza étnica y genocidio es medio rara, porque nosotros los matamos y ellos cada vez son más. No sé dónde están aquellos que matamos. Ahora, cuando Israel se defiende y mueren palestinos, es el único momento en el que este señor que nos acusa tiene sensibilidad por los palestinos. A él no le importan los palestinos, le importa acusar a Israel. Tú sabes que me tocó a veces en algunas universidades que alguien dice: yo no tengo nada en contra de los judíos, no me acuse de judófobo a mí, pero yo soy pro-palestino, yo quiero defender a los palestinos. ¿Qué tiene eso de malo? Yo le contesto: mira, no sé si sabes que Jordania, en 1970,
mató en una semana más o menos a 15.000 palestinos, lo que se llamó Septiembre Negro, y ahí se creó una de las organizaciones terroristas. Nadie protestó. ¿Tú protestaste por eso? Y me contesta, no, yo ni había nacido. Es cierto. Pero sabes que durante la guerra en el Golfo sí habrías nacido, y Kuwait expulsó a 150.000 palestinos de su territorio para castigar a Arafat por haberse asociado a Saddam Hussein, que invadió Kuwait. Ah, yo no sabía, contesta. Ya sé que no sabía porque salió en la página 14 de los diarios, en donde decía, expulsaron a 150.000 palestinos. Tenías que leerlo con lupa y además terminaba diciendo que Israel mató a 4 palestinos 2 días antes, para que la sensación fuera que parecía que Israel los había expulsado. Pero te quiero contar un secreto. No lo sabías, pero ahora lo sabés, porque te lo acabo de contar y lo puedes corroborar en YouTube, en Internet. Jordania mató más palestinos que Israel en toda su historia. Y Kuwait expulsó más palestinos, 100 veces más palestinos que Israel en toda su historia. Entonces, ahora que te dije esto, ¿te animás a salir a la calle a quemar una bandera de Kuwait o a hacer una manifestación frente a la embajada de Jordania? Porque yo pienso que nunca en la vida te vas a animar a eso, porque y aquí viene el punto. El único país que te despierta adrenalina es el judío de los países. Es el único que cuando te enterás que hace algo malo, fantasía o realidad, te despierta tanta ira que sales a la calle bregando por justicia, pero no bregas por justicia, bregas por judiofobia. Y entonces cuando me dices, yo soy solamente pro-palestino, ¿por qué me acusa de judiófobo? Porque eres un judiófobo que se disfraza de pro-palestino. Lo único que te motiva es castigar a Israel, no defender a los palestinos. Entonces no mientas más, sincérate contigo mismo. Pero Gustavo, pero ¿qué hacemos con, por ejemplo, claro, Raúl, perdón. No, seguí, por favor, discúlpame. Claro, pero ¿qué hacemos con esas personas que, o sea, está bien, decimos todo tiene que ser de Israel, bueno, Beseder, tiene que ser todo hasta el margen. ¿Qué hacemos con esa gente? ¿Qué nacionalidad le damos? ¿Qué hacemos con esas personas? Hay millones de personas que son palestinos. ¿Tenemos que dar la nacionalidad israelí? Primero, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hace, ¿cómo se hace para no darle una nacionalidad? Mucha gente lo pregunta más suavemente y dice, ¿cuál es la solución? La respuesta es, ¿qué quiere decir la solución? Si tú me dices, ¿cuál es la solución? Porque para ti la solución es algo que calme las ansias de la causa palestina, no hay solución. Porque si alguien me quiere matar, yo no le puedo decir, en vez de matarme, cortame 2 piernas y no me mates, porque eso además le va a agravar su sed de matarme. Por lo tanto, yo no tengo por qué proveerlos a ellos de solución, el problema son ellos. Son ese ímpetu de destruirme. Para ese ímpetu, ellos tienen que encontrar una solución. Lo que yo tengo que hacer es tratar de garantizar seguridad para nuestra población y lo máximo que se pueda de justicia. Pero justicia, como cada uno dice ser justo en otro contexto, lo fundamental acá es cómo hago yo para administrar la situación que tengo, sin grandes proyectos de solución. Porque siempre, si yo te contesto, no le vamos a dar la nacionalidad israelí, por supuesto que no le vamos a dar la nacionalidad israelí, vamos a crear una sociedad autónoma que se rija por su propio gobierno, pero que no pueda tener ni ejército ni relaciones exteriores. Eso es lo que queremos. Seguro que el que está contradiciéndome me va a decir, pero ellos nunca lo van a aceptar eso. ¿De quién es el problema que ellos nunca lo van a aceptar? Porque que ellos nunca lo van a aceptar, la gran pregunta es porque alguna vez tuvieron más que eso. Nunca tuvieron ni siquiera eso. Nunca jamás en la historia tuvieron eso. Entonces, ¿qué quiere decir no lo van a aceptar? Yo puedo decir, mirá, yo quiero que me den la mitad de los Estados Unidos. Y hasta que no me den la mitad de los Estados Unidos, seguiré haciendo guerra. Estamos siendo racistas, estamos siendo racistas con ellos. Porque ellos son personas igual que nosotros, y me da gracia cuando digo esto. Ellos son personas igual que nosotros. Cabe aclarar que soy de Betar, me cuesta hacerme... Tenemos acá, entonces te cuesta atacar a Israel.
¿Qué tiene que ver que son personas igual que nosotros? Como son personas igual Claro, que nosotros. que son personas Pero iguales espera, que nosotros y tienen que estar, entendí. o sea, estamos en la tierra de Israel, estamos en el Medinat Israel, estamos en el país de Israel. ¿Cómo puede ser que esas personas no tengan nacionalidad israelí si viven en Israel? Son personas Pero, igual que yo. no, pero para ser israelí, no cualquier persona puede ser israelí. Para ser israelí, fundamentalmente, uno tiene que querer ser israelí. Él se autodefine como palestino y esa autodefinición casi es la negación de Israel. No siempre, pero casi es la negación de Israel. Si él se autodefine como palestino, ¿quién soy yo para decirle vos tenés la obligación de ser israelí? Vos vas a seguir siendo palestino. Ahora, si él me va a decir, pero vos no me das la posibilidad de tener un ejército, tener relaciones exteriores, y en la sociedad que vivo es una sociedad no democrática, etc. Pero y hacete una sociedad democrática, ¿quién te pide? ¿Querés que te gobierne yo o no querés que te gobierne yo? Si no querés que te gobierne yo, vas a tener un problema, es que vas a ser una sociedad árabe como el resto de las sociedades árabes. Ninguna de ellas es democrática ni satisface las necesidades básicas de sus ciudadanos en justicia o en derechos o en lo que fuere. Así va a ser. Si querés que te gobierne yo, lo tenés que pedir bien. Y ahí podemos entrar en discusiones. Pero yo no tengo por qué. ¿Qué solución le puedo ofrecer a los sudaneses y a los yemenitas? Nada, la misma que le puedo ofrecer a los palestinos. Y si él contesta, bueno, pero vos estás ocupándole la tierra, entonces ya ha pasado ya a la otra discusión. Yo no estoy ocupando la tierra de nadie. Esta es la tierra que siempre fue del pueblo judío. Y nada más que del pueblo judío. Si querés inventarte una historia fantasiosa para tratar de agredirme, podés inventarte toda la historia que quieras. Los nazis, los alemanes en la Segunda Guerra Mundial también inventaron una historia que era simplemente un martillo para destruirnos. Yo tengo que aceptar Claro, pero eso simplemente porque ellos lo dicen. Tenemos no, acá pero un yo lo que puedo decir abogado, es que están hace Julio, 40 generaciones. ¿sí? Perdón, ¿qué dijiste del abogado? No entendí. Hay otro abogado acá, Julio, quiere hacer el ejercicio. Dale, ¿dónde está Julio? No lo veo, pero vi el chat. Bien. Bueno, que hable. Julio, por favor. Tienes que abrir el micrófono. Arrugó. Arrugo. Bueno, yo tengo una pregunta, Gustavo. Ustedes Dale. los israelíes dicen que son muy democráticos, ¿sí? Pero en las guerras que hicieron contra la Franja de Gaza, supuestamente defendiéndolos por los atentados que hicieron los palestinos, pero no hay un principio de proporcionalidad, porque en esos atentados mueren máximo de a 5 o 10 personas y en esas guerras mueren de a miles. Entonces hay acá un principio de 1 por 1000. ¿Ustedes quieren cobrar una vida judía con 1000 vidas palestinas? Vos sabés que el principio de proporcionalidad es un principio que inventaron, como muchos otros principios, solamente para Israel y para castigar a Israel. La guerra no se mide por cuánta gente muere de un lado y del otro, se mide por quién es el agresor y quién no lo es. Y cuando uno es agresor, tiene que cargar con las consecuencias de su agresión. En la Segunda Guerra Mundial murieron mucho más alemanes que norteamericanos. Eso no quiere decir que los agresores fueron los norteamericanos, y ni que actuaron desproporcionadamente, porque además te cuento un secreto. ¿Qué es desproporcionadamente? Desproporcionadamente significa utilizar más fuerza de la necesaria para lograr algo. Si yo para clavar un clavo en una pared traigo un tractor de 20 toneladas, estoy haciendo desproporcionado, porque con un pequeño martillito también lo puedo lograr. Pero si lo que yo quiero es detener un ataque terrorista contra mi población, y bombardeo, y no detengo el ataque, no estoy siendo desproporcionado, estoy siendo infraproporcionado. Paso a ser desproporcionado si yo logro detener el ataque y después sigo bombardeando durante 5 semanas más, algo que Israel nunca en la vida hizo. El objetivo de cualquier contraataque israelí es detener el terrorismo palestino. Si lo detiene, suspende su contraataque. Si no lo detiene, entonces no hay ninguna desproporción, todo lo contrario, hay infraproporción. Pero olvídense del tema de la proporcionalidad porque es un cuento chino. ¿Quién mide las guerras por cuánto muere cada uno de cada lado? La guerra se mide por, ni siquiera quién es justo y quién no es justo. Se mide por quién es el agresor, o se juzga, no se mide. ¿Quién es el agresor y quién es el agredido? Y todos aceptarían, todos, aún los enemigos de Israel, que si los palestinos ponen las armas, no hay más guerra. Y si los israelíes le ponen las armas, no hay más Israel. Todo el mundo aceptaría esta fórmula básica. Aquí el agresor y el agredido están muy claros. Nosotros no queremos destruir a nadie. Ellos no quieren destruir a nosotros.
y van a dejar de querer destruirnos cuando se den cuenta finalmente de que no pueden. Y yo creo que estamos muy cerca de esa situación. No, no, yo Está quería hacer, Julio. sí, disculpame, José, no, quería hacer, lo que pasa es que no podía conectar. No, lo primero es que cuando empezamos esto hay muchas asambleas y en las cuales muchos de nosotros hemos participado, hay un principio de que los judíos somos imperialistas, o sea, apoyados por el dinero y el dinero yanqui, queremos invadir los territorios y muestra de eso es las matanzas de Shatila en el Líbano, las masacres que perpetró Ariel Sharon en el Líbano, y quieren avanzar, masacrando al pobre árabe. Bueno, vos dijiste más errores que palabras, como ocurre habitualmente. Le voy a simplemente refutar dos de lo que dijiste. Una, Sabra y Shatila no fue perpetrado por Sharon, fue perpetrado por Jubeika, un líder cristiano árabe, en venganza porque los palestinos mataron a su presidente. Y no es que lo digo yo, lo dice él. Ellos admitieron haber hecho la matanza y están muy orgullosos y decían que la volverían a hacer. Ahora, ¿por qué lo acusaron a Sharon? Y porque árabes matan árabes y la culpa la tiene el judío. El que hizo la propaganda que Israel tiene la responsabilidad de Sabra y Shatila es uno de los que mienten permanentemente. Pero además decís, Israel es imperialista. Si eso si no fuera trágico sería cómico. Porque uno busca en el mapa mundi de Israel y no lo encuentra. En cambio, los países árabes tienen 13 millones de kilómetros cuadrados, son más grandes que Europa, tienen todas las riquezas petroleras del mundo, y nosotros tenemos un paisito de apenas 25.000 kilómetros cuadrados, más pequeño que la provincia más pequeña de la Argentina, sin riquezas naturales, más de la mitad del país desértico, y nosotros somos los imperialistas. Es un chiste. Por lo tanto, Israel, todo lo que te puedo agregar es que es el país que más combatió el imperialismo. Fue el imperialismo el que nos destrozó una y otra vez, los distintos imperios que se apoderaron de nosotros. Y los árabes son un movimiento imperialista, que desde el Islam es una religión imperialista que intenta conquistar la tierra entera, lo dicen ellos. El judío más fanático, más intolerante, más radical, más extremista del planeta Tierra, nunca se le ocurre que todo el mundo tiene que convertirse al judaísmo. Y eso es algo también que debemos repetir constantemente. El judaísmo es la más tolerante de las religiones. En el sentido, nosotros no queremos convertir a nadie. Es más, cuando alguien se quiere convertir, no se la hacemos tampoco demasiado fácil. Y esto, si bien puede tener sus defectos, básicamente es una actitud de respeto a los otros. Nosotros no vamos a llevar nuestra verdad a otro. Nuestra verdad es para nosotros. Con respecto a Israel, que es imperialista, todo lo que le pido a quien lo diga es que se fije en el mapa. Con fijarte en el mapa te vas a dar cuenta de que eso es una mentira. Moshe, ¿te parece que empecemos a redondear? Sí, si vos me permitís, tengo una pregunta que no es, la verdad, no sé si tiene que ver con el tema, es pregunta, no es abogado. Si bien Israel hizo lo que ellos llaman una Nakba en 1948, perdón, de mover 750.000 personas, ¿por qué Israel en 1967 no hizo una pequeña Nakba de 150.000 personas que hoy en día son 1,5 millones o no sé si más? Eso es como pregunta. No entendí. ¿Qué tendría que haber hecho Israel? A ver, Israel, es correcto que Israel, después de la guerra de la independencia, movió, por así decirlo, de sus lugares a 750.000 personas palestinas, No, no a es cierto. lo que ellos llaman la Es Nakba. que no es cierto. Golda Meir lo escribe en sus memorias. Los líderes judíos les pedían por favor a los árabes desarmados, que se quedaran en el país y les ofrecieron igualdad de derechos. Pero los países árabes que los rodeaban los convencieron de irse porque les dijeron, vénganse con nosotros y vamos a volver y vamos a liquidar el país entero. Ahí van a poder recuperar el país. Y así lo hicieron. No, pero quedó una pequeña Pero se fueron función, más judíos de los países árabes expulsados obviamente, que los árabes que se fueron por voluntad propia de Israel. Se produjo un intercambio de poblaciones irreversible. El mismo tipo de intercambio de poblaciones que se produjo entre Grecia y Turquía en la guerra, o que se produjo entre India y Pakistán, cuando los hindúes se fueron de un lado y los
musulmanes se fueron del otro lado. Eso pasa en cualquier guerra, que hay traslados de poblaciones. Se produjo también en la guerra de Israel, y no es especial este caso. Nosotros debemos exigir compensaciones por la expulsión de los judíos de los países árabes. Todo lo demás es bla, bla, bla. Gustavo. Bueno, si querés una pregunta acá de Johnny. Sí, perdón, Dale. no es una pregunta mía. Tengo dos preguntas, perdón, yo sé que querés redondear. Uno es una pregunta y otro es si saber si puede pasar tu teléfono para que quiera comentarte algo o preguntarte algo. Más precisamente hay una chica que se llama Shirley, que está haciendo una tesis sobre el memorándum de entendimiento acá con Irán y todo el conflicto que hubo, y está haciendo una tesis y quiere saber si puede hablar con vos para tener un comentario. Respuesta con mucho gusto, prefiero que empiece por email, después vemos lo del teléfono. Mientras tanto, que me mande un email y yo encantado le contesto, y si veo que esto avanza, después pasamos al teléfono. Pero Ok. mi email está abierto para el que quiera, lo puedes pasar, Johnny, sin problema. Perfecto. Y tengo una pregunta de mi papá y mi mamá, de Pablo y Esther, que la estoy buscando. Dice, ¿cómo se entiende la simetría de que nosotros tenemos Haber Knesset árabes y en los países árabes nos apalean? Se entiende muy fácil. Nosotros somos judíos. El pueblo judío es un pueblo eminentemente democrático. Cualquier árabe que vive en Israel tiene plenos derechos de ciudadano, y uno no puede tener plenos derechos de ciudadano y no tener derecho a tener sus propios representantes. Que tus padres empiecen a pensar cuál es la alternativa. Uno no puede tener una población árabe en Israel y no dejarla votar. Y si la deja votar, necesariamente va a tener voces en el Parlamento israelí que no les va a gustar, que no nos van a gustar, y así es. Lo llamo yo en un artículo la bendita debilidad. Es la debilidad de las democracias frente a las dictaduras. En las dictaduras no hay ninguna policromía de voces. Acá sí, en las democracias es así. Bueno, si querés redondear, Gustavo, ha sido un honor para nosotros y un placer escucharte, y la verdad es que lo que más me gustó es que nos quedamos con ganas de más. Eso es lo Bueno, más encantado de importante. repetirlo en otro momento. Me gustó mucho el tema que elegiste, y si quieren seguir el diálogo, podemos hacerlo por email o en la segunda etapa por teléfono, como quieran. Siempre estoy a disposición del que quiera escribirme con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias, Y Gustavo. buenas noches. Gracias a todos por estar. Shavuot Tov לכולם. Shavuot Tov. Gracias a todos. Todo y la Tov, Gustavo. ¿Cómo? Mira, sí. Claro. Chao, Gustavo. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.